Vamos a estar durante varios domingos analizando algunos aspectos de la carta a los romanos. Quisiera yo poder hacerlo verso a verso, pero si hacemos Romanos verso a verso, hermanos, son 16 capítulos. Yo creo que duraríamos años analizando Romanos verso a verso. Entonces, hermanos, vamos a pasar por todos los capítulos y vamos a hacer énfasis en algunos versículos. Entonces, hermanos, quiero leer una vez más Romanos 1, 16 y 17. Esa es la porción donde vamos a estar hoy ubicados. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, una vez más estoy delante de tu presencia, clamando, Dios, sabiduría, dirección. Señor, que pueda ser un instrumento útil en tus manos, que pueda guiar a la iglesia, Señor, al entendimiento de tu palabra a través de la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Dios, que en esta mañana podamos salir edificados, retados, Señor, a seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Señor, porque ese es el llamado que nos haces. Y hoy, Señor, nos vas a permitir recordar, aprender, reafirmar lo que implica el Evangelio. Gracias, Dios amado, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a ver algo. ¿Qué vemos aquí? ¿Sí lo están mirando? Ah, ok. No es una pistola, ¿no? Es un taladro. ¿Qué funciones hace un taladro? Wow. ¿Qué hace un taladro? Pues taladrar. ¿Cierto? Este es un elemento muy eficaz y yo creo que es indispensable en nuestra caja de herramientas, ¿cierto, varones? ¿Qué hacemos con un taladro? Hermanos, si tenemos necesidad de abrir un hueco, ya no nos matamos la cabeza dando porrazos, sencillamente usamos el taladro. Y existen diferentes brocas para todo tipo de metal, de material, ¿cierto? Para concreto, para láminas, bueno, muy bien. Entonces, hermano, esa es la función. Pero mire, yo lo traje aquí. Ve, hermanos, y no me lo van a creer, pero de la misma marca. Ferrenovo y Ferrenovo. Bueno, entonces yo quiero invitar por aquí una hermana. Venga para acá, Julián. Venga. Vamos a ver si sabe usar un taladro. Ya está. Vamos a ver. Entonces, Julián, mirando hacia la iglesia, cuando yo llegue allá, lo coloca a funcionar. 1, 2, 3. Dale, taladre. ¿Qué pasó? ¿Será que dañó el aparatico? Taladre. Ah, muy bien. ¿Qué pasó con ese taladro, hermanos? Gracias, Julián. ¿Por qué no funcionó el taladro? No tenía energía, no tenía electricidad. Pues mis amados hermanos, así como el taladro, muchos creyentes tenemos el diseño de misioneros, de llevar el Evangelio, de llevar y predicar las buenas nuevas, pero resulta que no estamos usando la batería correcta. Estamos confiando en nuestras energías y no estamos pegados al que da el verdadero poder en el Evangelio, que es Cristo Jesús, mis amados hermanos. Cuando usted y yo no estamos conectados al que da el poder para evangelizar, para convertir almas, seguramente, hermanos, nuestro esfuerzo no va a surgir efecto alguno.
Y por eso, hermanos, en esta mañana vamos a ver la naturaleza del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el origen del Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio, hermanos? Y seguramente muchos aquí ya tienen conocimiento de eso. Pero se nos hace necesario el día de hoy, hermanos, recordar varios aspectos acerca del Evangelio. Amados hermanos, hoy quiero que aprendamos que la esencia del Evangelio, escuche bien, la esencia del Evangelio capacita al creyente para cumplir la misión. ¿Sí lo entendió? La esencia del Evangelio nos capacita como creyentes para cumplir la misión de llevar esas buenas nuevas a toda criatura. Hermanos, estamos frente a una de las cartas más espectaculares y especiales de la Biblia, y es la carta a los Romanos. Estamos al frente de una carta rica en doctrina, justificación, santificación, glorificación, que la salvación es por fe, por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, tristemente hay que decirlo, en muchas iglesias han sacado las palabras del púlpito y se han dedicado a enseñar conceptos humanos, conclusiones humanas, fanatismo, y dejado a un lado la palabra del Señor que contiene el Evangelio de Cristo. Romanos, hermanos, es la carta más influyente de la teología cristiana. Y aunque el personaje más importante de la historia es Cristo, varios personajes influyentes dentro de la teología a lo largo de la historia se han topado con Romanos y sus vidas han sido transformadas. Recordar a Martín Lutero, recordar, mis amados hermanos, a Agustín de Hipona, a Juan Wesley, entre otros. Uno de ellos dijo esto: toda la oscuridad de la duda se disipó cuando me encontré con la carta a los Romanos. La carta a los Romanos no es solo una carta doctrinal. La carta a los Romanos traslada todas esas verdades doctrinales a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el poder del Evangelio que salva es el mismo poder que nos santifica en la vida diaria como creyentes. Ese es el poder del Evangelio. Hermanos, y hoy vamos a ver estos versículos 16 y 17. Y podríamos dividir este capítulo de la siguiente manera: del versículo 1 al 7 de Romanos 1 podríamos ver que es el saludo que hace Pablo a la iglesia en Roma, el deseo que tenía de visitarlo. De los versículos 8 al 15 podemos notar una oración de gratitud que hace Pablo. Versículos 16 al 17, el tema del cual Pablo habla en toda la epístola a los Romanos. Y de los versículos 18 hasta el 32 del capítulo 1, la razón del tema. Amados hermanos, estamos ante el corazón del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Yo quiero, hermano, que hoy, si tenemos alguna duda de lo que es el Evangelio, podamos salir de esas dudas y podamos salir afirmados de lo que implica realmente el Evangelio del Señor. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, muy bien, hermano. ¿Qué más? Buenas noticias. Eso es el Evangelio. No hay que ir a escudriñar griego para
sacar acá de qué adverbio, de qué prefijo se compone. Solamente evangelio es buenas noticias, buenas nuevas ¿de quién? De Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿de quién es el evangelio? Vamos al versículo 1 del capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio ¿de quién? Para el evangelio de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 9? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿De quién es el evangelio allí? Ahora menciona al Hijo, que es, hermanos, la esencia del evangelio. Hermanos, el evangelio no es una invención humana, no es un cuento de ficción. El evangelio no fue inventado por misioneros, no es inventado por pastores. El evangelio viene directamente ¿de quién? Directamente de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, lo primero que vamos a ver en esta mañana es que el evangelio es ¿qué? Hermanos, tenga eso claro, por favor. El evangelio es poder de Dios. Después del versículo 14 me llama la atención, estoy en Romanos 1, versículo 15 y dice, así que, es decir, en cuanto a todo lo anterior, en cuanto a lo que ha hablado en los 14 versículos, mire lo que dice Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros. ¿Qué les iba a anunciar Pablo a ellos? ¿Cuál era el deseo que tenía Pablo de visitar a Roma, hermanos? Ir a mirar cómo estaba la estructura física, si ya tenía lote, cuántos metros tenía ese lote, si ya estaba escriturado a nombre de la misión en ese momento. ¿Cuál era el interés de Pablo de ir a Roma? Anunciar, hermanos, el evangelio que es poder de Dios. Y vamos al versículo 16. ¿Qué dice la primera parte del versículo 16? Porque no me avergüenzo del evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio, hermanos? Es un poder que nos da ¿qué? Una identidad, hermanos. El evangelio es un poder de Dios que nos da identidad. Y hermanos, yo me pongo a pensar, Pablo diciendo que no se avergüenza del evangelio. Pablo, hermanos, tenía todas las razones para avergonzarse del evangelio. Tenía todas las razones para avergonzarse del evangelio. Escuche esto. Fue apresado en Tesalónica, en Filipo, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco en una canasta. Pablo fue escoltado para salir a salvo de la ciudad de Berea, burlado en Atenas, considerado un imbécil en Corinto, apedreado, hermanos, y dejado por muerto en la ciudad de Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo matan a golpes. Hermanos, cualquiera sí cambiaría de trabajo de una vez. Cualquiera lo haría. Pero Pablo, hermanos, dice aquí, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Porque él sabía muy bien que el evangelio no era cualquier cosa y no es cualquier cosa. Que el evangelio es poder de Dios y el origen del evangelio es en Dios, hermanos. En este contexto, para los romanos, los seguidores de Jesús no tenían ningún valor, porque seguían a alguien que fue crucificado. Y no obstante con esto, Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio, hermanos.
Ahora pregunto, ¿de alguna manera, hermanos, usted y yo deberíamos avergonzarnos del Evangelio? Hermanos, absolutamente no. El Evangelio a usted y a mí, estimado hermano, nos otorga una identidad. No debemos sentir vergüenza, hermanos, de anunciar el Evangelio, de decir que nos identificamos con ser portadores y comunicadores de la única verdad que salva, restaura y transforma, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, hermanos, hoy estamos al frente de una tendencia que quiere hacer del Evangelio una moda. Hoy, mis estimados hermanos, estamos al frente de personas que quieren llevar el Evangelio sin ningún compromiso. Hay hermanos y hay creyentes que aún no han asumido la verdadera identidad como seguidores del Evangelio de Cristo. Y pretenden llevar dos identidades, dos ciudadanías, dos nacionalidades. Creyentes y al mismo tiempo congraciándose con el mundo. Eso solamente se ve aquí en este mundo, que usted puede llegar a tener dos nacionalidades. Pero un cristiano no puede tener dos nacionalidades, no puede tener dos identidades. O le sirve al mundo o le sirve a Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio a usted y a mí nos da una identidad. Y la misma palabra del Señor lo dice en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Hermanos, no nos avergoncemos de ser evangélicos cristianos, que aunque para el mundo es locura, para nosotros es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Hermanos, usted y yo, cuando nos identificamos como cristianos, somos objetos de burla, de desprecio, sufrimos oprobios, rechazos. Pero hermanos, que nada de eso nos quite la identidad como verdaderos creyentes, hijos de Dios. Hermanos, el Evangelio es un poder que identifica, pero sigamos. Dice que el Evangelio también es un poder de Dios, ¿por qué? Por su procedencia. La segunda porción del versículo 16, ¿qué dice? ¿Por qué Pablo no dice que no se avergüenza del Evangelio? Ahí está muy claro, ¿quién lo lee? Porque es poder de Dios. Ahí está, hermanos. Ahí está la razón. El Pablo no se avergonzó del Evangelio porque es poder de Dios, hermanos. Pablo lo tenía bien claro, que el Evangelio es poder de Dios. Y esa palabrita que aparece allí, poder, es la misma que usted y yo nos encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando habla de que, y recibiréis poder. Y de allí salen dos palabras en el español. Dinamita y dinamo. ¿Cuál creen ustedes que sería la palabra correcta para este poder? ¿Qué hace la dinamita? Ok, pero ese poder, ¿cuánto dura? Solamente que usted le encienda la mecha a ese paquete de dinamita, estalló y listo. ¿Pero qué hace un dinamo? Ok, es un generador de electricidad de manera constante. Hermanos, esa es la definición cuando aparece aquí, es poder de Dios. Es decir, el Evangelio es un generador de poder, hermanos, para usted y yo como creyentes. Eso es el Evangelio. Es decir, hermanos,
que el Evangelio podríamos decir que es un generador de electricidad, pero no cualquier electricidad. Es la electricidad que salva, que transforma, que convence, que restaura, hermanos. Ese es el poder del Evangelio, porque su origen está ¿en dónde, hermanos? En Dios. Su origen está en Dios. Pero al mismo tiempo es un poder, o es poder por su propósito eficaz. Yo aquí pregunto, usted y yo, ¿para qué evangelizamos? Porque es importante reflexionar en eso. ¿Para qué predicamos, para qué evangelizamos usted y yo? Para que conozcan del Señor. ¿Predicamos para que se llene la iglesia de almas? ¿Evangelizamos para que lleguen más ofrendas a la iglesia? ¿Evangelizamos para comprar más sillas, para construir una edificación aquí de 2, 3 pisos? Hermanos, aquí está la razón en Romanos 1:16. ¿Para qué? Salvación a todo aquel que cree. Para eso evangelizamos, hermanos. Ese es el propósito y es el propósito eficaz. Salvación. ¿Salvarlo de qué? ¿De la qué, Brandon? De la ira de Dios, mire. Salvarnos, hermanos, de la condenación eterna. Salvarnos del pecado. Y usted y yo sabemos que Dios nos salva del pecado en 3 fases. En el pasado nos salva ¿de qué? De la pena del pecado. En el presente nos salva ¿de qué? De el poder del pecado. Y en el futuro, cuando seamos glorificados, ¿de qué nos va a salvar? De la presencia del pecado en nuestras vidas. Para eso es el Evangelio. Ese es el propósito de comunicar, mi estimado hermano, las buenas nuevas. Ahora, otra pregunta. ¿Para quién es esa salvación? Ahí está en el texto. Hermanos, lo hermoso de enseñar de acuerdo a la palabra de Dios es que la misma palabra nos da la respuesta. No tenemos que ir a Google, no tenemos que buscar la IA. La respuesta la da la misma palabra de Dios. Y aquí está, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, hermanos. Entonces yo podría decir que el Evangelio es universal. A algunos no los veo convencidos. ¿Es universal el Evangelio? Mire lo hermoso del Evangelio, que es universal, pero al mismo tiempo exclusivo. Universal porque es para todos, pero exclusivo solamente se hace efectivo ¿a quién? Aquellos que creen en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida. Esa es la esencia del Evangelio. Hermanos, es una salvación espectacular. Por eso, hermanos, usted y yo, la iglesia, no puede dejar de anunciar las buenas nuevas de salvación. La iglesia debe movilizarse a evangelizar, a anunciar las buenas nuevas, porque es que usted y yo no tenemos cualquier poder. Tenemos el poder de Dios que salva, que restaura, que transforma vidas. Y no, Dios no nos manda a ser egoístas, hermanos. A que como el Señor me llamó para salvación, entonces la salvación es mía y me quedo así. Y los que están afuera esperando que se les hable de Cristo, que se les dé una esperanza, entonces la iglesia se queda en las 4 paredes y no se moviliza. Dios, hermanos, está llamando a que la iglesia lleve las buenas nuevas de salvación. Que la iglesia lleve ese poder a las calles. Y que entendamos que no es usted ni soy yo el que da la salvación y el que otorga la salvación. Porque uno le pregunta a los hermanos, ¿usted por qué no evangeliza? Dicen, pastor, es que yo no sé mucho de Biblia. Pastor, es que yo no soy muy elocuente. Pastor, es que me da pena. Pena no, le da vergüenza.
Hermanos, es que nosotros no convencemos. Usted y yo, como hijos de Dios, solo somos unos agentes, unos instrumentos de Dios para comunicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esta boquita linda que Dios nos dio, usarla para hablar y predicar el Evangelio. ¿Y quién se encarga de hacer la obra? El mismo autor del Evangelio. Porque Él es el que tiene el poder para cambiar y transformar vidas. Hermanos, el origen del Evangelio, escuche bien, es el motivo por el cual predicamos el Evangelio sin vergüenza. No les estoy diciendo sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza, hermanos. Pero sigamos. El Evangelio no solamente es poder de Dios. ¿Qué otra cosa hace el Evangelio? Revela la justicia de Dios. ¿Qué dice el versículo 17? Alguien con buena voz que lo quiera leer. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, al justo por la fe vivirá. ¿Entendemos eso, hermanos? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios. Hermanos, cuando yo estoy frente a este pasaje, yo me pregunto esto. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre pecador e injusto y así el mismo Señor preservar intacta su propia justicia? ¿Cómo se puede hacer eso? Repito, ¿cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar a un pecador injusto como usted y como yo sin que Él pierda y preserve intacta su propia justicia? Muy bien, hermano. Mis estimados hermanos, si usted y yo entendemos esto, ya entendemos la esencia del cristianismo. Y esto que usted y yo estamos mirando aquí es el escrito más importante que jamás ha habido ni habrá en la historia. Un Dios justo revela su justicia a través del Evangelio. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Porque tenemos que mirar qué es la justicia de Dios. Por eso, hermanos, a veces me tomo un poquito de tiempo en las enseñanzas porque debemos explicar aquellos aspectos que consideramos relevantes dentro de la misma palabra de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Para eso, hermanos, debemos verla desde tres esferas. Justicia absoluta, justicia retributiva y justicia imputada. ¿Cuál es la justicia absoluta? Es la manifestación de una de las perfecciones divinas. Dios es justo, hermanos, en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. Esa es la justicia absoluta de Dios. Justicia retributiva, hermanos. Es aquella, hermanos, como Dios no puede ver el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, entonces el Señor otorga o establece tanto penas como recompensas. Y está la justicia imputada. Es aquella, hermanos, la que Dios otorga a quienes permite declararlos justificados, es decir, que se hacen salvos por medio del Evangelio. Y esa es la justicia de la cual está hablando aquí Romanos 1:17. La justicia, hermanos, imputada. Dios, a través del sacrificio de Cristo por medio del Evangelio, cuando usted y yo creemos, somos declarados justos delante de Dios. A través del Evangelio. Yo no sé si aquí haya algo por decir, hermanos, y yo considero que sí. Y es que la justicia de Dios se revela única y exclusivamente en su Evangelio.
La justicia de Dios se revela única y exclusivamente en su evangelio. Así que si aquí hay un amigo que aún no ha recibido a Cristo y quiere ser justo delante de Dios, solamente hay una alternativa: creer en Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Y a ese momento, cuando usted cree y es declarado salvo por el Señor, Dios le toma eso por justicia, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. El hombre no puede ir a otro lugar para buscar la justicia de Dios, solamente se revela en el evangelio. Y esa justicia de Dios tiene un medio. ¿Es mediante qué, hermanos? El evangelio, como le estaba hablando, esa es la razón, que es por fe y es para fe. Y aquí vuelve y juega la fe. ¿Recuerda que el domingo pasado hablábamos acerca de la fe? Pues hoy otra vez en el evangelio vuelve y juega la fe. Mira lo que dice Filipenses 3:9. Y lo dice el mismo Pablo. Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, está hablando Pablo. Escuche eso. Que es por la ley, sino la justicia que es, ¿por qué? Por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, ¿por qué? Por la fe. Aquí está muy claro, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y es importante, mis amados hermanos, que podamos entender esto. El creyente vive por fe, se mueve por fe, se proyecta por fe y cree por fe. No hay otro canal, solamente la fe. Y lo maravilloso es que es el mismo Dios el que coloca la fe en nosotros para creer en Él. Usted y yo no tenemos que hacer nada, solamente dejar que Dios obre en nuestras vidas. Eso es lo maravilloso del evangelio. Pero al mismo tiempo, la justicia de Dios siempre ha sido por fe. Porque Pablo aquí, hermanos, trae a colación un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe cuál es? Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ahí está. Y Pablo dice, como está escrito, mire que él apela al Antiguo Testamento. Como está escrito, no como lo digo yo. Como está escrito, mas el justo, ¿por qué vive, hermanos? Por fe, por favor, subraye esa frase. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, hermanos, Pablo no estaba anunciando algo novedoso aquí. Pablo, mis amados hermanos, está diciendo o está trayendo nuevamente la expresión del mensaje profético escrito siglos antes de él. Y si usted se pone a buscar en el Antiguo Testamento, encuentra en muchas historias, en muchos episodios, que todo ha sido por fe y apuntaban a la fe. ¿Recuerdan cuando la cantidad de serpientes que mordían al pueblo de Israel? ¿Qué dijo el Señor que hicieran? Ok, ¿y qué tenía que hacer el que quisiera no salvarse de la mordedura, sino del veneno de la serpiente, de no morir? ¿Solo mirarlo? Ahí está la esencia. Debían colocar fe en que se iban a sanar y no iban a morir si miraban esa serpiente que estaba allí. Y eso es una tipología de Cristo. Si usted y yo no miramos a Cristo con fe, de que Él nos salva, de que Él nos restaura, de que Él nos transforma, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, ¿qué evidenció Abraham en ese momento? Fe en el Señor. Y Abraham, aún con esa estaca, con esa daga, con ese cuchillo, con el hijo postrado ahí, yo creo, hermanos, que ese hombre tenía fe que el Señor no iba a dejar que sacrificara a su hijo. Porque tenía fe en que Dios iba a proveer
un sacrificio. Y así, hermanos, podríamos seguir trayendo escenas, momentos en el Antiguo Testamento donde se mueven por fe. Hermano, el mismo Abraham le contestó al hijo, le dijo, ¿dónde está el cordero? Él mismo le dijo, Dios te proveerá el hijo. Ay, hermana, gloria a Dios por eso. Dios se proveerá de cordero. Amados hermanos, yo quiero hablar aquí a la iglesia. Si nos movemos por fe, si vivimos por fe y para fe, si la fe es la que nos santifica, hermanos, podríamos decir que la vida cristiana es una experiencia continua de fe. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y entonces, hermanos, ¿por qué no podemos decir, como dice la Escritura en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24, haciendo referencia a Enoc, que dice, y caminó Enoc con Dios? ¿Qué implica eso de que caminó Enoc con Dios? Que la fe estaba puesta en Dios. Hermanos, ¿cuántos de aquí estamos caminando con Dios? Amén. Me voy con esos. La iglesia tiene que caminar con Dios por fe en Él. No hay otra alternativa, hermanos. Debemos movernos por fe. Y es esa fe la que nos otorga, hermanos, la posibilidad de salir a evangelizar, a buscar almas perdidas, creyendo en que Dios, conforme a su voluntad, si esa persona es escogida para salvación, sea salva en Cristo Jesús. Nunca podemos perder la fe. Amada iglesia, si tenemos 10, 15, 20 años evangelizando este sector y nadie ha llegado, hermanos, no podemos perder la fe y dejar de evangelizar. Porque no es poder nuestro, es poder de Dios, hermanos. Y no podemos dejar de comunicar esa gran verdad. Y hermanos, tercero, la fe, el evangelio, perdón, es una expresión de adoración a Dios. Escuche esto, por favor. ¿Qué es el evangelio? Una expresión de adoración a Dios. Y yo quiero que vayamos rápidamente a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Están ahí conmigo, mis hermanos? Creo que hay unos hermanos que todavía están buscando. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este es uno de los versículos que la mayoría de hermanos se lo saben. Y si no se lo saben, hermanos, yo los insto a que nos memoricemos este hermoso versículo. Dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y ahí viene el propósito, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta usted de esto, hermano? De que nosotros, siendo pecadores imperfectos, el Señor no solamente nos miró con ojos de piedad, nos dio la salvación a través del Evangelio, sino que nos ha colocado como embajadores de su Evangelio. ¿Qué mérito hicimos? Y eso es lo hermoso del Evangelio. No hicimos ningún mérito, pero no obstante con eso, el Señor tuvo a bien, hermanos,
que usted y yo seamos embajadores de Él aquí en esta tierra proclamando el Evangelio. ¿Y por qué? Es una expresión de adoración a Dios. Hermanos, evangelizar más que un acto, escuche bien, en búsqueda de almas perdidas, de ganar adeptos para la congregación, es una actividad que honra y glorifica a Dios. Eso es el Evangelio. Una actividad que honra y glorifica a Dios. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? El creyente honra a Dios por medio de la evangelización. ¿Por qué? El Señor, ¿qué característica nos da aquí en este versículo? Al creyente, al que ya es salvo, a usted y a mí. ¿Cuál es la primera? Dice, mas vosotros sois ¿qué? Hermanos, ¿qué es eso de linaje escogido? Somos una familia especial, hermanos. Somos personas imperfectas, acogidas por un Dios perfecto para llevar el Evangelio. Pero no solo el linaje escogido. Dice que somos real sacerdocio. ¿Cuál era el oficio del sacerdote? O de los sacerdotes. Ajá. Servir en su tabernáculo. Y esto lo aclaro, hermanos, porque de pronto me malinterpreten. El pastor dijo que nosotros somos reales sacerdotes. Entonces yo me voy para la iglesia y me cruzo de pies para que me sirvan. Que yo soy un real sacerdote. No, señor. Real sacerdocio, amados hermanos, indica que nosotros, haciendo parte de un ministerio sagrado, podemos adorar al Señor sirviendo en la evangelización. Otra característica. ¿Cuál sigue ahí, hermanos, en el versículo 9? Nación santa. ¿Qué es eso de nación santa? ¿Cuál, Julián? Apartados. Una nación apartada, separada, santificada por Dios. ¿Para qué? ¿Para quedarnos domingo tras domingo sentados en las sillas? Muy bien. Ojo a esto. Ojo a esto, hermanos. Porque nosotros a veces confundimos mucho el Evangelio. Y creemos que Dios solamente nos llamó a reunirnos y nada más. A encerrarnos en 4 paredes y hasta ahí. No, hermanos. Nosotros adoramos al Señor con la evangelización. Tenga eso presente. Y la última característica que aparece ahí, un pueblo que adquirido por Dios. ¿Qué indica eso de un pueblo adquirido por Dios? Que somos propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados hermanos. Y esto de posesión, de que somos propiedad de Dios, esto es muy clave, hermanos. Esto es clave que lo entendamos, hermanos, para que recordemos que usted y yo no nos mandamos solos. Que hay un ser supremo que nos gobierna. Que no hay lugar al libre albedrío. Porque hay un Dios al cual usted y yo le pertenecemos, que nos compró, con precio de sangre, y por lo cual tenemos un sello que dice: tú eres posesión mía, a través del Evangelio. Y ahora sí, ¿cuál es el propósito? Dice que el creyente proclama las virtudes de Dios por medio del Evangelio. Ahí está el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Ah, muy bien. También coja una esfera o un color y subraye esa frase. Para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de quién.
del que nos llamó, hermanos, del que nos rescató de las tinieblas y nos pasó ¿a qué? A su luz admirable. Hermanos, ese término virtudes tiene varias connotaciones que significa valor, excelencia y digno de alabanza. Valor, excelencia y digno de alabanza, y eso es lo que usted y yo tenemos que anunciar, y anunciamos cada vez, hermanos, que llevamos el evangelio y que hacemos la tareita. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos la tarea de evangelizar y anunciar las virtudes de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido transformados por el Evangelio de Dios? ¿Y qué estamos haciendo con esa transformación? ¿Estamos impactando a las personas con nuestra transformación? Hermanos, el Evangelio de Dios, que es poder para salvación, es aquel que transforma al ateo, es aquel que transforma al asesino, al ladrón, al violador. Ese es el Evangelio. Y una de las maneras de usted y yo anunciar esas virtudes es contarle al mundo, o que el mundo vea lo que yo era antes de Cristo y lo que soy ahora con Cristo. De eso se trata, hermanos. Ahora, si usted y yo decimos que ya somos creyentes, pero no estamos evidenciando ese nuevo cambio de vida, entonces debemos examinarnos y preguntarnos, ¿en qué evangelio creí yo? Porque si el evangelio de Dios es poder para transformar, ¿por qué yo no he sido transformado? Y mis amados hermanos, escuche esto: anunciar las virtudes de Dios es dar a conocer su excelencia, su misericordia y su grandeza a través de la predicación del evangelio. Hermanos, la esencia del evangelio capacita al creyente para cumplir la misión. Y yo quiero, hermanos, dejarlos con estas frases, y con esto cierro. 1. Si el evangelio está siendo una carga en mi vida, escuche bien, es porque estoy usando mis energías, mas no el poder de Dios. 2. Cuando usted y yo salgamos a evangelizar, no entremos en discusiones. Más bien oremos al Señor para que el poder del evangelio transforme esa vida. Porque a veces nos confundimos, hermanos, y creemos que ir a maltratar a esa persona, darle golpes con la palabra, lo vamos a transformar. Hay que orar al Señor por esa persona para que pueda entender la palabra. Recordemos que el evangelio para el que no cree le es ¿qué? Locura. El evangelio no nos manda a pelear, nos manda a llevar las buenas nuevas. 3. No salimos a las calles, escuche bien, a buscar o pedir un favor de Dios. ¿Salimos a qué? A desatar la dinamita que puede transformar vidas devastadas. 4. El evangelio que me salvó es el mismo evangelio que me envía. Por favor, grábese eso. El evangelio que me salvó es el mismo que me envía. 5. Escuche esto. La iglesia no necesita adaptarse a la cultura. ¿Qué necesita? Aferrarse al poder, ¿para qué? Para transformar las culturas. Por eso hoy vemos lugares donde se reúnen las gentes. Y usted ve luces, cámaras de humo, shows, porque no han entendido que eso no han entendido el evangelio. El evangelio la cultura no transforma la iglesia. Es la iglesia, el evangelio, el que transforma las culturas. Y última, hermanos. Perdón, tuve un error ahí. Salió la del medio y voy a leer la última. La iglesia que vive por fe y para fe es una iglesia que deja de señalar pecados ajenos para mostrar la justicia de Dios.
Esta es la naturaleza del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. Y el Evangelio es una expresión de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, un día, Señor, nuestra vida estaba devastada, mofándonos en el pecado, sin esperanza alguna, Señor. Pero alguien llegó con las buenas nuevas. Alguien llegó a hablarnos que hay un ser superior que transforma vidas en la condición en la que esté. Y hoy, Señor, tenemos el compromiso, la obligación de también, Señor, proclamar y anunciar ese Evangelio que es poder que desciende de usted y que salva y que transforma vidas. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia Luz y Verdad podamos, Señor, impactar siendo luz y llevando el mensaje de verdad. Ayúdenos a entender, Señor, que tenemos un reto y es llevar el Evangelio. Entender, Señor, que nosotros nos salvamos, que esta comunidad de creyentes nos salva, nos restaura, que es el Señor a través del Evangelio, el único que salva. Señor, gracias, porque hemos creído en la única verdad. Gracias porque no creemos en fantasías, porque no creemos en conceptos de hombres, porque creemos, Señor, que tú eres el único Rey y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque tu salvación nos ha alcanzado y oramos y haznos instrumentos para llevar ese Evangelio y que otras personas, las cuales tú ya has predestinado de antemano para salvación, puedan llegar a tus pies y puedan evidenciar una verdadera transformación. Señor, y ahora que vamos hacia nuestros hogares, llévanos con bien y permítenos seguir gozando, Señor, de la vida eterna en ti, pero al mismo tiempo danos la fuerza, la valentía, el denuedo para comunicar tu palabra y descansar en que la obra es tuya. Traiga usted, Señor, la victoria a cada uno de mis hermanos en esta semana. Sea usted, Dios, prosperando sus trabajos, prosperando sus vidas, bendiciéndoles cada día conforme a tu voluntad. Señor, a ti sea la gloria, ahora y por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, puestos de pie, saludados unos a otros.